Muy buenos días. De nuevo voy a hablar en español y quiero que sea una presentación que por lo menos nos haga despertar un poco. Es el final del evento y yo creo que el tema es lo suficientemente importante como para... Ahí se escucha mejor. Como para prestarle mucha atención. Quizás sea, bueno, pues también una manera de hablar de este tema, iniciarlo con un dato que nos puede llevar un poco a las dimensiones de lo que estamos hablando. Y yo voy a traer una realidad que es la realidad de América Latina, como decíamos ayer, que es de las regiones que más ha sufrido el impacto de las políticas de drogas. Imagínense un gran partido de fútbol aquí en Francia, la final de la Liga puede ser, o puede ser un gran partido de rugby en el Stade de France, que tiene un aforo de 80.000 personas. Esas 80.000 personas son todas las personas que mueren por causa de drogas en todos los países europeos que reportan al Observatorio Europeo de Drogas. Imagínense un estadio igual que ese y en 8 años lleno de gente, son la cantidad de muertos que la guerra contra las drogas ha producido solo en un país, solo en México, sin contar los desaparecidos, que son anualmente unos 5.000 personas. Esas son las dimensiones de lo que estamos hablando. En 8 años, la guerra contra las drogas en México ha producido más muertos que la guerra de Vietnam en 10 años. Estamos hablando de dimensiones que son absolutamente brutales. Por supuesto que vengo con un sesgo latinoamericano y lo confieso desde el principio, tanto por los afectos como por el escenario, que ha sido absolutamente el escenario que ha marcado esta guerra contra las drogas. Y ahí tiene mucha importancia, como decíamos ayer, la receta internacional, que ha sido marcada por un acercamiento principalmente desde la prohibición y desde la abstinencia de las convenciones de drogas, y también por sus interpretaciones, que también, como decíamos ayer, han sido bastante restrictivas y muy pensadas desde la represión. Por supuesto que ahí intervienen lógicas de fiscalización norte-sur, de intervención en origen en los países donde se produce, interviene el poder de los tráficos ilícitos y la violencia de los mercados que todo esto produce en los países de tránsito y, por supuesto, como decíamos también ayer, el rol que supone para las élites y la corrupción del Estado y que afecta principalmente a los más vulnerables. Con esos paradigmas protagónicos, y creo que están presentes también en el mapa en Europa, de otra manera, pero nos vienen apareciendo con ciertas pinceladas en las presentaciones que nos han hecho desde Francia, desde Dinamarca, y que están marcados por el crimen, por la desviación, por la enfermedad y con las respuestas de miedo, exclusión y asepsia de la que hablábamos ayer, sin pensar en cuál es la cotidianidad de la relación de las personas con las drogas. Bueno, pues principalmente ahí tenemos una lista de los chivos expiatorios de estas políticas, que son jóvenes y adolescentes, son mujeres, son pobres, son etnias indígenas y son vulnerables, que son los que están sufriendo desproporcionadamente el impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos. Por supuesto que los objetivos de drogas, también decíamos ayer, que han sido privilegiados por encima del respeto de los derechos de las personas o el desarrollo humano de las comunidades. Ayer, dentro de las propuestas que se hacían, era precisamente considerar las convenciones de derechos humanos de Naciones Unidas, que son también derecho internacional, que obligan a los Estados a convertirlas en una especie de ius superior, de derecho superior, que debe no solo orientar la implementación de las convenciones, sino, por supuesto, marcar los límites de las políticas de drogas en todos los países. Por supuesto que incluso en esta política tradicional, basada en los elementos tradicionales de política de droga, tenemos unos graves problemas, y es que los círculos de la política nos cierran. Hemos puesto mucho énfasis en lo represivo, en lo penal, y sin embargo nuestras prisiones no nos devuelven personas a la sociedad. Hemos puesto muy poco énfasis, menos énfasis en la salud y, por supuesto, que en esos circuitos tampoco hay caminos para la reinserción. Ahí encontramos también el elemento de incapacidad del Estado, que en muchos países de la región y en otras regiones pues tienen, por supuesto, que algunas incapacidades. Hay espacios
que nosotros nos gusta llamar espacios ingobernados, donde la presencia del Estado o no está presente o es una presencia que llega simplemente de la mano de la parte represiva y no de la parte completa de intervención pública. Por supuesto que también juega el rol que la sociedad ha tenido de respuesta a todos estos temas. Cuando a todas las instancias internacionales uno escucha el principio de responsabilidad compartida como una de las grandes referencias de la política de drogas a nivel internacional, yo de lo que hablo es de irresponsabilidad compartida, tanto internacional como dentro de la sociedad. Y hay ausencias notables. ¿Dónde están los intelectuales? ¿Dónde está la academia? ¿Dónde está la sociedad civil que poco a poco va despertando frente a una realidad que nos va golpeando la cara de una manera muy fuerte? Y, por supuesto, las recetas son, en muchos casos, de café para todos, uniformes, no contextualizadas y que niegan pues, toda la complejidad que tiene este fenómeno. Voy a intentar pasar rápidamente a cuáles son los principales derechos afectados en todo este marco. El primero, el más importante, y es el que es base del resto de los derechos, es el derecho a la vida, que es un derecho vulnerado sistemáticamente por la violencia asociada al narcotráfico, con miles de fallecidos, incluyendo mujeres y niños en enfrentamientos entre organizaciones criminales y fuerzas estatales, y como resultado de las políticas prohibicionistas frente a drogas de uso ilícito y los fuertes incentivos económicos del mercado. Por supuesto, ahí juega un rol importante la respuesta desproporcionada de los Estados que ha afectado a la población civil. Y os quiero presentar una amiga que se llama Sofía, tiene 15 años, hija menor de 5 hermanos de una familia de campesinos. Esa familia sobrevive en una zona plagada de cultivos de coca y marcada por el conflicto armado. Su padre fue señalado por uno de los grupos armados como colaborador del ejército. Una madrugada, un grupo de 15 combatientes se presentó en su casa y se llevaron a su padre y a los 4 hermanos varones. Nunca más aparecieron. Ella fue violada repetidamente por varios hombres. Junto a su madre, abandonó su tierra y huyó a la ciudad. Todavía no disponen de alojamiento fijo. Sobreviven muy precariamente en la calle vendiendo fruta. El segundo derecho que quiero presentar es el derecho a la integridad personal y a la prohibición de la tortura o actos crueles, inhumanos o degradantes, por supuesto que consagrado en todas las convenciones internacionales. Y ahí encontramos que la participación de fuerzas militares en labores de seguridad pública ha facilitado un uso indiscriminado de la fuerza, un abuso de autoridad y torturas. Lo encontramos también en los tratamientos de rehabilitación a personas dependientes, compulsivos, bajo detención ilegal o aislamiento, sin acceso a medicamentos sustitutivos y con trabajo forzoso. Y os quiero presentar a otro amigo, él se llama Edwin, tiene 16 años. Vivía con su madre y 2 hermanos menores en un barrio marginal de una gran ciudad. Su madre emigró a la ciudad hace 2 años con trabajo informal y mal remunerado. Fue expulsado de la escuela por consumir marihuana ocasionalmente. Pasaba el día en la calle, donde se involucró con una pandilla local y el tráfico de drogas. Vendía marihuana y pasta base a usuarios del barrio. Y fue asesinado por el ejército en una operación contra el microtráfico en su comuna. Le encontraron 14 impactos de bala. El siguiente derecho que vamos a ver es el derecho a llevar una vida privada libre de injerencias arbitrarias o abusivas y el derecho a la libertad personal. Por supuesto, directamente afectado por la criminalización del consumo de drogas, por la aplicación abusiva de la ley en países donde existe una despenalización formal, que este es un fenómeno bastante común en algunos de los países de la región. Es decir, la ley ampara la despenalización, pero en la práctica, las prácticas policiales y la aplicación de márgenes muy bajos para la posesión lo que hacen al final es precisamente una criminalización en la práctica. Aplicación abusiva de esquemas de justicia terapéutica, que es una de las tendencias que en la región se viene imponiendo y además se está desarrollando como nuevas alternativas al encarcelamiento.
y problemas asociados a los umbrales máximos y a la discrecionalidad judicial, que al final, como decíamos, permiten criminalizar en la práctica. Y os quiero traer a la pantalla a Jairo. Jairo tiene 20 años, nunca conoció a su padre. Su madre murió enferma de SIDA cuando tenía 11 años, sin acceso a tratamiento retroviral. Es dependiente de pasta base. Recibió una paliza terrible de su vendedor de droga por impago y de ella quedó con una cojera permanente. Fue detenido en 3 ocasiones por la policía local por posesión de drogas y obligado por el juez a ingresar en una comunidad terapéutica religiosa para evitar una pena de 2 años de prisión. Hacinado y encerrado con otros 26 internos en un mismo dormitorio, vigilado por el personal del centro. Murió junto con el resto de compañeros en un incendio provocado por un cortocircuito. Nadie reclamó su cuerpo. Cuando hablamos del derecho a la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación, en la política de drogas nos vamos encontrando con detenciones con perfiles discriminatorios por actividades relacionadas con drogas, sesgos étnicos, etarios y socioeconómicos. Y aquí os traigo la historia de Judith. Judith, que es soltera, con un hijo de 1 año y sin empleo fijo, a quien un amigo de su hermano le convenció para llevar dentro de su cuerpo un envío de cocaína a Europa. Fue entrenada durante 1 semana para tragar cápsulas. Realizó un viaje exitoso a Madrid por el que recibió $2.000. Repitió 3 meses después por necesidades económicas y presión de la familia. Fue detenida en el aeropuerto a su salida, puesta a disposición judicial y condenada a 15 años de prisión. Su hijo vive con ella en la cárcel. Ha sido extorsionada por los guardias de la prisión para obtener favores sexuales, contrayendo una enfermedad de transmisión sexual. Y ha visto negada su libertad condicional al estar condenada por un delito de tráfico de drogas. Nadie en su familia ha ido a visitarla a la cárcel, tampoco a su hijo. Derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la excepcionalidad de la prisión preventiva. La prisión preventiva es un instrumento de uso común en la mayoría de los sistemas de justicia de América Latina. Y para el tema de delitos de drogas se usa de manera excesiva y obligatoria en muchos casos. Hay una imposibilidad de valorar las pruebas ni la obligatoriedad de probar culpabilidades, por supuesto. De hecho, lo que supone al final es una criminalización de facto de muchos consumidores. Y aquí os traigo la historia de David, de 21 años, cuyos padres emigraron a Estados Unidos hace 14. Vive con su abuela y otros 5 hermanos, de las remesas que les envían regularmente. Abandonó la escuela y pasa el día en la calle junto a otros jóvenes y consume regularmente marihuana. Se involucró en delitos menores contra la propiedad y, harta de su rebeldía, su propia abuela le denunció a la policía y fue encerrado en un centro de menores, del que se escapó durante la primera semana. Detenido en el nuevo y obligado por el juez a ingresar en una comunidad terapéutica, fue tratado de su adicción en un centro gestionado por exdrogodependientes a través de oración, aislamiento y trabajo forzado no remunerado. Escapó a los 3 meses y de nuevo fue detenido cuando superaba ya la edad de imputabilidad penal. Se encuentra en prisión preventiva desde hace más de 3 años esperando juicio. En su módulo convive con otros jóvenes y adultos condenados por homicidios, violaciones y otros delitos violentos. Derecho a la libertad personal y prohibición de detenciones arbitrarias. Por supuesto que es moneda común en las estrategias de fiscalización y por supuesto que lleva asociado corrupción, violencia y extorsiones. Son oportunidades fantásticas para ello. Hay una enorme discrecionalidad policial, fiscal y judicial en estos casos. No hay un registro de personas detenidas ni puestas a disposición judicial. Y también se registra un fenómeno de detención ilegal de usuarios en centros de tratamiento en contra de su voluntad, a veces en connivencia con familiares en caso de consumos no problemáticos e ineficaces. Por supuesto que en las recaídas más del 90%. Nos encontramos a veces en algunos países redes paralelas de detención que tratan por igual, por ejemplo, problemas de adicciones, de rebeldía o de homosexualidad y donde se les encierra en unas condiciones absolutamente lamentables.
Y os quiero presentar a Reina, de 26 años, nacida en el país vecino y primera de 4 hermanos, emigró junto con su hermana cuando sus padres le echaron de casa a los 18 años por su orientación sexual. Travesti, ejerce la prostitución en la calle y su hermana es empleada en una casa. Consume regularmente marihuana y cocaína, casi siempre con clientes. Fue violada por un policía que le extorsionaba bajo amenaza de denunciarla por porte de drogas. Detenida por un falso delito de posesión cuando quiso interponer una denuncia. Fue encerrada en una comisaría durante 2 semanas donde sufrió repetidos abusos. Y finalmente fue deportada del país por falta de papeles y separada de su hermana. Excepcionalidad de la restricción de la libertad bajo criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. La idea también es que detrás de todas estas declaraciones tan rimbombantes y tan serias del marco internacional de derechos humanos, ustedes vean también todos los casos y los elementos y los detalles que hay detrás. Y aquí tenemos un uso recurrente y excesivo del derecho penal para conductas relacionadas con drogas, incluyendo el consumo y las actividades relacionadas. Un incremento desproporcionado de los delitos, de los verbos rectores y de las penas relacionadas con drogas en la región. En los últimos 25 años han sufrido un incremento absolutamente exponencial estas políticas penales relacionadas con drogas. Y aquí os quiero presentar el caso de Héctor, de 33 años. Él trabajaba de administrativo en un banco. Perdió su empleo por causa de los despidos durante la crisis económica. Consumía cocaína y tras la pérdida de trabajo y de capacidad económica empezó a consumir pasta base. Su esposa esmigrió el consumo como causa de divorcio para asumir la custodia de sus 2 hijos y solicitó el nombramiento de un curador para la administración de sus bienes. Sin ingreso ni vivienda, pasó a vivir en la calle. Fue detenido por la policía tras una orden del alcalde de limpiar el centro turístico de la ciudad. Se le encontraron varias dosis de pasta en el bolsillo. Tras pasar 2 años en prisión preventiva, fue condenado a otros 8 años más por delito de posesión de drogas. Sigue consumiendo pasta en la prisión, donde no tiene acceso a tratamiento para su adicción. Derecho a la integridad personal y obligatoriedad del trato de respeto ligado a la dignidad del ser humano para las personas privadas de libertad, que por supuesto y reiteradamente son vulnerados por la grave situación carcelaria que afrontan los procesados y condenados por delitos relacionados con drogas y el resto de personas condenadas a prisión, por supuesto, con unas tasas de hacinamiento absolutamente lamentables que lo que consiguen es que cualquiera que entre en prisión ya ve directamente y automáticamente vulnerados gran parte de estos derechos simplemente por el hecho de estar allá. Y, por supuesto, una situación especial de las mujeres encarceladas y de sus hijos. Y os traigo el caso de Stephanie, de 24 años, que fue criada por su tía en una ciudad fronteriza, tras la emigración de sus padres al vecino país del norte. Nunca terminó primaria. Trabajó 4 años de costurera en su casa y luego en una de las maquilas textiles de la ciudad. Al trasladarse a la fábrica china, se quedó sin empleo mientras estaba embarazada de su primer hijo. Por medio de su exnovio comenzó a vender cocaína en su casa como medio único de generación de renta familiar. 1 año después quedó embarazada de nuevo. Fue detenida por el ejército en un operativo en el que murieron su exnovio y otros 3 vendedores de drogas. Fue golpeada, maltratada y abusada en la comisaría. Ingresó en prisión a espera de juicio en un módulo de mujeres junto con sus 2 hijos pequeños. Viven amontonadas con otras reclusas y sus hijos en un espacio muy limitado y en condiciones muy precarias. 3 años después fue condenada a 25 años de cárcel por tráfico de drogas. En connivencia con algunos guardias de la prisión, ha iniciado un negocio de venta de droga en la cárcel para poder pagar la alimentación de sus hijos y para poder obtener otros beneficios. Derecho de libre circulación y residencia. Ahí tenemos un fenómeno brutal de desplazamientos forzados de población civil por las estrategias de fiscalización de drogas y por la violencia y el conflicto ligado al mercado ilícito. Y también por la erradicación forzada y aspersión aérea de cultivos y comunidades sin prevención ni anticipación de los efectos de desplazamiento en las comunidades afectadas. Estas Dolores tiene 42 años, vivía en una zona de selva en una comunidad campesina pobre y alejada de centros urbanos, sin acceso a servicios públicos de salud o educación, y en un pequeño campo, en una chacra, tenía junto a su esposo y sus 3 hijos plátano, yuca, frijoles, un gallinero y varios cerdos. Su esposo fue asesinado hace 4 años por grupos paramilitares.
quienes realizaron una matanza de campesinos acusados de colaboración con la guerrilla. A pesar de ello, se quedó y siguió cultivando su tierra para alimentar a sus hijos. Su región se vio invadida por cultivos de coca debido a la presión del ejército y de las fumigaciones en una región vecina. Casi todo el bosque fue talado para albergar nuevos cultivos de los cuales ella nunca participó. Tras los helicópteros del ejército llegó una mañana una avioneta de fumigación que roció con glifosato su casa, su tierra y su familia. Recientemente la Organización Mundial de la Salud ha publicado un estudio en el cual establece una relación de causalidad de casos de cáncer por el glifosato, que es el que se utiliza en las fumigaciones aéreas en Colombia. Perdió toda su cosecha y su modo de vida. Poco después, y bajo presión de algunos vecinos, empezó a cultivar coca en su parcela. Fue detenida poco después en una operación de erradicación manual del ejército y acusada de narcoterrorismo. Ingresó en prisión junto con sus 2 hijos menores, enferma de diabetes y sin acceso a atención médica. Murió un año después. Sus hijos pasaron a disposición del Instituto de Bienestar Familiar. Hay más casos, hay más derechos. La verdad es que no tenemos mucho tiempo. Estos son pues los derechos que están involucrados, el derecho a la salud. Voy a intentar pasar rápidamente. También para ilustrar toda la diversidad, toda la complejidad que existe detrás de esta mirada a los derechos humanos y las políticas de drogas en la región. Por supuesto que con este cuadro está claro que la mayoría de los países de la región están absolutamente hartos del enfoque actual de política de drogas y, por supuesto, que están mirando cómo pueden cambiar esos paradigmas. El último caso, además, yo lo había puesto de una manera, yo creo que ilustrativa. Este señor Hernán, que tiene 46 años, es un político en activo, casado con una hija, procedente de una de las familias más importantes de su país. Inició su carrera política en el partido mayoritario y ascendió en muy poco tiempo. Consumidor ocasional de cocaína. Elegido diputado hace 7 años. Tras un tiempo en la oposición forma parte del grupo parlamentario de apoyo al Gobierno. Votó a favor de la creación de una nueva policía militar para hacer frente a la grave situación de inseguridad en el país, bajo un paradigma de mayor firmeza frente al delito. Su hija de 19 años desarrolló dependencia al alcohol y al crack. Sus padres la ingresaron en una clínica privada durante 8 meses y no ha vuelto a consumir. Acusado por la oposición de haber recibido fondos de empresarios ligados al narcotráfico para la campaña electoral, su esposa lideró recientemente en una marcha de vecinos en contra de la instalación de un centro de tratamiento en su comunidad. Y fue recientemente nombrado director de Seguridad Nacional y acaba de presentar un proyecto de ley para reducir la edad de imputabilidad penal en el país. Bueno, no es todo un panorama triste porque, de hecho, están pasando cosas. Y están pasando cosas que, de alguna manera, muestran cuál es la reacción de la región a este sentido. Empezó con un trabajo de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, que siguió la Comisión Mundial, conformada con expresidentes, de la cual hablaron ayer. La sociedad civil organizada realizó toda una serie de conferencias latinoamericanas sobre drogas que fueron muy importantes para empezar a cambiar paradigmas también en la región y siguen realizándose todavía en América Latina. Ha habido declaraciones de presidentes en ejercicio, por supuesto, finalmente, y, digamos, en el marco regional han pasado cosas interesantes. La estrategia de drogas del hemisferio, que es para todos los países americanos, y su plan de acción, la declaración de Antigua, el informe de la OEA, el informe de la Comisión Interamericana de Mujeres, la resolución de la OEA sobre promoción y protección de los derechos humanos en políticas de drogas, son todo declaraciones regionales para tener el tema de derechos humanos en cuenta. Recientemente hemos tenido una declaración en Quito de la CELAC, de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y del Caribe, y una posición muy interesante de UNASUR, de la cual nos hablaba ayer Elena, que apunta también a una protección máxima de los derechos humanos. Y hemos tenido históricamente la primera sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Imagínense este cuadro. La primera ha sido en marzo del 2014 sobre políticas de drogas y abusos a los derechos humanos. Hemos tardado mucho en llegar ahí. La semana pasada, la Comisión de Naciones Unidas de Derechos Humanos también celebró el día 27 una sesión dedicada exclusivamente
a los abusos a los derechos humanos en las políticas de drogas. Por supuesto que lo que tenemos es que ir transitando hacia un marco de políticas centrado en las personas y en sus derechos y, de acuerdo a las discusiones que se han llevado a cabo en la región y a los planteamientos que están haciendo, las medidas más urgentes a debatir para empezar a tratar este cuadro, por supuesto que hay que ir mucho más lejos, pero son las relacionadas con la despenalización del consumo, por supuesto la necesidad de reconocer los derechos de los consumidores no solo formalmente, sino también de facto, la distinción de la complejidad del fenómeno y de las diferencias entre contextos, actores, tipos de consumo y diferentes sustancias, que en muchos casos no son evidentes en las políticas, garantizar el respeto del Estado de Derecho, por supuesto, un castigo proporcional a las infracciones y a la responsabilidad y a la participación de distintos actores en las dinámicas de tráfico y de producción y la generación de alternativas a la prisión. Hay un movimiento muy interesante en América Latina en este momento relacionado con el tema de alternativas al encarcelamiento, principalmente para sacar a gente de esos canales ligados a la justicia criminal. Garantizar el acceso a la salud de los usuarios problemáticos de droga, mejora de los sistemas de tratamiento, de su calidad, de su diversificación y de su accesibilidad. La promoción de procesos de inclusión social de las personas y comunidades más vulnerables involucradas o en riesgo de estar involucradas en esas cadenas de producción y tráfico. Terminar con los procesos de erradicación forzada y fumigación y promover procesos de desarrollo económico local y regional, incluyentes, por supuesto, y sostenibles. E implementar políticas activas de reducción de la violencia para reducir su impacto en las personas y en las comunidades. Por supuesto que es una agenda muy amplia, muy grande, pero que en este momento está en la prioridad número 1 de la región. Todos los presidentes, todos los gobiernos, al menos declarativamente, tienen estos temas encima de la mesa. Los organismos regionales los tienen, los organismos subregionales los tienen, las Naciones Unidas lo tienen también y esperamos que no solamente en el proceso de UNGA, sino en el proceso de evolución de la política de drogas en la región, podamos empezar a mitigar este terrible cuadro que nos encontramos hoy. Muchas gracias.